Mi nombre es Jenny Raede Rosario Reynoso y el objetivo de este proyecto es aportar un recurso de estudio que sea de utilidad para todos aquellos interesados en este tópico. Soy estudiante de término de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra Pucamaima, en la mención de licenciatura en matemáticas orientada a la educación de secundaria. Realizo este proyecto de la mano de los conocimientos adquiridos en la asignatura de variable compleja y orientada por el maestro Juan Toribio Milanés. Tengo el placer de presentarles el teorema del residuo de Cauchy. Ahora pasaremos a la tabla de contenido propuesto para esta presentación. Primero, tenemos los objetivos, tanto el general como los específicos, los cuales nos van a permitir direccionar nuestra presentación. En segundo lugar, tenemos las interrogantes. Estas son cuestionantes que surgen del tema a trabajar. En tercer lugar, tenemos los términos claves, algunos conceptos fundamentales para la presentación. En cuarto lugar, tenemos la retroalimentación de conocimientos previos. En quinto lugar, estaremos demostrando el teorema de residuo de un polo de orden M. En el sexto lugar, estaremos demostrando el teorema de residuo de Cauchy. En séptimo lugar, con los conceptos y las demostraciones desarrolladas, pasaremos a resolver varios ejercicios mediante estos teoremas. En octavo lugar, tenemos ejercicio propuesto. En esta parte, ustedes les tocarán resolver algunos ejercicios de la misma naturaleza de los ejercicios ya explicados. En el noveno lugar, estaremos dando las conclusiones. A modo de resumen, resaltaremos algunas ideas centrales. Por otra parte, estaremos mencionando los recursos y la bibliografía utilizada en este proyecto. Y para concluir, tendremos una frase motivadora. Los objetivos. El objetivo general de esta presentación es analizar la forma de obtener el residuo cuando z sub 0 es un polo de una función f de z sin la necesidad de desarrollarla en una serie de Laurent en z sub 0, para luego evaluarla en una integral sobre contorno mediante los teoremas del residuo en un polo de orden M y de Cauchy. Para desarrollar este objetivo general, nos apoyaremos de los objetivos específicos, los cuales son, primero, demostrar el teorema de residuo en un polo simple. Segundo, demostrar el teorema de residuo de Cauchy. Tercero, obtener los residuos de una función compleja para evaluarla en una integral sobre contorno. Y cuarto, comprobar los resultados obtenidos de los ejercicios propuestos en el software Matemática Wolfram Alpha. Las interrogantes. Como primer interrogante tenemos: ¿qué es el teorema de residuo en un polo de orden M y cuándo se puede ser aplicado? Como segunda, tenemos qué es el teorema de residuo de Cauchy. Y por último, tenemos cómo se relacionan las series de Laurent con el teorema de residuo. Los términos claves de esta presentación son polos, integrales sobre contorno, serie de Laurent, dominio, singularidades y residuos. Antes de demostrar los teoremas de residuo, tanto de Cauchy como en un polo de orden M, es fundamental establecer la relación existente entre el residuo y la serie de Laurent. Por ello, recordemos que en la serie de Laurent hay un coeficiente A sub menos 1, el cual se le denomina residuo, como lo podemos ver en pantalla, que sería este.
Por tanto, A sub menos 1 es igual al residuo de f de z en z sub 0. Si la parte principal de la serie de Lorentz contiene un número finito de términos, entonces z sub 0 es un polo de orden m de f de z. He aquí la importancia que para poder hacer uso de ese teorema de orden, del teorema de residuos de un polo de orden m, la función a desarrollar necesariamente debe tener polos, o sea, sus singularidades son polos. Ahora sí, podemos pasar al teorema residuo en un polo de orden m, el cual establece que supongamos que f de z es analítica en una densidad de z igual a z sub 0, excepto en z sub 0, en el cual tiene un polo de orden m, entonces el residuo de f de z en z sub 0 es igual a 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada m menos 1 de z menos z sub 0 a la m por f de z. Ahora sí, pasamos a la demostración de ese teorema. Partimos de definir a g de z como z menos z sub 0 a la m por f de z, la cual tiene una singularidad removible en z sub 0. Y el límite cuando z tiende a z sub 0 de g de z es distinto de 0. Por lo cual podemos redefinir a g de z de tal manera de que ella sea analítica en todo el plano complejo de la siguiente forma. Z menos z sub 0 a la m por f de z si z es distinto de z sub 0. Y hacer el límite cuando z tienda a z sub 0 de g de z si z es igual a z sub 0. Ya que g de z es analítica en todo el plano complejo, podemos proceder a la demostración del teorema. En primer lugar, vamos a hacer la expansión de g de z en serie de Lorentz. Tenemos aquí la parte principal, que es una cantidad finita de términos. Aquí B1 es el residuo de la función g de z por definición. También tenemos la parte analítica, que es una cantidad infinita de términos. Lo que sigue es derivar m menos una veces en ambos lados de la ecuación 1. Por ello, radica aquí la importancia de que la función g de z sea analítica en todo el plano complejo, ya que debido a esto se podrá derivar las veces que sea necesario. La primera derivada de g de z tiene esta expansión, que el término independiente de g de z desaparece y el término dependiente de la derivada es b sub m menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a b sub 1 por m menos 1 por z menos z sub 0 a la m menos 2. La segunda derivada, con respecto a la primera derivada, desaparece el término dependiente y nos queda el término independiente, el que acompaña al término lineal de la expansión anterior. De igual manera, vemos la tercera derivada que tiene este comportamiento, al igual que la derivada del penúltimo término,
que, como podemos ver, va desapareciendo el término dependiente. Por último, llegamos a la derivada que nos interesa, la cual de igual manera desaparece el término dependiente de la anterior y nos queda como término dependiente B1, que es el residuo. Luego, tomando el límite en ambos lados de la ecuación anterior, nos queda esta expresión, en donde al evaluar el límite cuando z tiende a z sub 0, da como resultado que el límite de z cuando tiende a z sub 0 de la derivada a la m menos 1 de z menos z sub 0 a la m por f de z es igual a B1 por m menos 1 factorial. Despejando a B1, queda así demostrado el teorema de residuo de un polo de orden m. Ahora pasaremos al teorema de residuo de Cauchy, el cual nos dice que sea D un dominio múltiplemente conexo y C un contorno simple y cerrado que se encuentra en el interior de D, excepto en un número finito de singularidades aisladas, Z sub 1, Z sub 2, hasta Z sub n dentro de C. Entonces, se aplica el teorema de residuo de Cauchy, que dice que la integral sobre el contorno de C de f de z diferencial de z es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z en z sub k. Para llevar a cabo la demostración, nos vamos a apoyar de la siguiente gráfica, en la cual suponemos un dominio que contenga un contorno cerrado dentro del dominio y que dentro del contorno haya un número finito de singularidades aisladas, denotadas como z sub 1, z sub 2 hasta z sub n. Cada una de ellas encerrada en una circunferencia cuyos radios son infinitamente pequeños que se encuentran de manera disjunta. Entonces, por los coeficientes de la serie de Laurent, tenemos que la integral del contorno z sub k de f de z, diferencial de z, es igual a 2pi por el residuo de f de z en z sub k. Y por el teorema de Cauchy-Grosjean, tenemos que la integral sobre contorno de C de f de z, diferencial de z, es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la integral de C sub k a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos f de z en z sub k. De esta manera queda demostrado el teorema de Cauchy. Pasos a realizar para llevar a cabo los ejercicios propuestos. Primero, tenemos que encontrar los polos de f de z. Segundo, calcular los residuos de los polos mediante el teorema de residuo en un polo de orden m. Y por último, evaluar la integral sobre el contorno mediante los residuos obtenidos por el teorema de residuo de Cauchy. Los ejercicios propuestos son los siguientes. Aquí deben estar pendientes y atentos, ya que al final se les colocará algunos ejercicios propuestos para que ustedes los realicen. Los ejercicios que estaré realizando
tiene como título encontrar los residuos de las funciones siguientes en los polos dados. El primer ejercicio, f de z es igual a e a la z sobre z al cubo más z en i. El segundo, f de z es igual a 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1 en 1. El tercero, f de z es igual a 1 sobre z al cubo más 1, todo esto elevado al cuadrado, en -1. Y por último, f de z es igual a 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z en 0. Ahora sí, pasaremos a nuestro primer ejercicio, el cual nos dice que f de z es igual a e elevado a la z sobre z al cubo más z en i. Primero realizamos el apartado A, el cual nos dice que debemos encontrar los polos de f de z. Para esto, primero buscaremos el factor común del denominador, el cual es z por z al cuadrado más 1, donde factorizamos z al cuadrado más 1, lo que da como resultado z por z menos i por z más i. A partir de esta factorización, se puede obtener los tres polos de orden 1, los cuales son z igual a 0, z igual a i y z igual a negativo i. Son polos simples, debido a que m es igual a 1, donde m es el índice. Ahora pasaremos al apartado B, el cual nos dice que debemos calcular los residuos de los polos z igual a 0, z igual a i y z igual a negativo i. La expresión para calcular el residuo es residuo de f de z sub 0 es igual a 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada a la m menos 1 de z menos z sub 0 a la m por f de z. Primero buscaremos el residuo para el polo simple z igual a 0. Como m es igual a 1, la derivada sería 0, la cual es no realizar dicha derivada. Al sustituir en la expresión, tenemos que el residuo de f de z sub 0 igual a 0 es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 0 de z menos 0 por e elevado a la z sobre z al cubo más z. Al simplificarlo, tenemos que el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 0 de e elevado a la z por z sobre z al cubo más z. Factorizando el denominador, nos queda que el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 0 es igual a e elevado a la z por z sobre z por z al cuadrado más 1. Simplificando la z, tenemos como resultado el límite de z cuando tiende a z sub 0 es igual a e elevado a la z sobre z al cuadrado más 1. Al realizar sustitución directa del límite, cuando z tiende a 0, a z sub 0 igual a 0, tenemos el residuo f de z sub 0 igual a 0, que es igual a 1. Con esto hemos encontrado el residuo del primer polo. Ahora buscaremos el siguiente polo, el cual es para z
igual a i, donde m, al igual que el anterior polo, es igual a 1. Y al sustituir en la expresión antes mencionada, tenemos que el residuo de f de z sub 0 igual a i es igual al límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a i de z menos i por e elevado a la z sobre z al cubo más z. Al multiplicar z menos i por la fracción, nos queda el límite cuando z tiende a z sus 0 igual a i de e elevado a la z por z menos i sobre z al cubo más z. Aplicando esta propiedad del límite para el producto, podemos reescribir la expresión como el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a i de e elevado a la z por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a i de z menos i sobre z al cubo más z. Factorizando el denominador, se tiene que e elevado a la i por 1 sobre i por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a i de z menos i sobre z al cuadrado más 1. Ahora, aplicando las reglas de L'Hospital, obtenemos que e elevado a la i por 1 sobre i por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a i de 1 sobre 2z. Evaluando el límite cuando z tiende a i, tenemos que e elevado a la i por 1 sobre i por 1 sobre 2i. Simplificando, tenemos como resultado que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a i es igual a menos e elevado a la i sobre 2, teniendo así el resultado de nuestro segundo polo. Ahora continuamos con el último polo de esta función, el cual es z igual a negativo i. Se sustituye en la expresión inicial, obteniendo así el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo i de e elevado a la z por z más i sobre z al cubo más z. Al multiplicar y al aplicar la propiedad del límite de un producto, tenemos esta expresión. El límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo i de e elevado a la z por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo i de z más i sobre z al cubo más z. Evaluando el límite de e elevado a la z, cuando z tiende a negativo i, se tiene que e elevado a la negativo i por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo i de z más i sobre z al cubo más z. Factorizando obtenemos esta expresión. Se tiene e elevado a la negativo i por el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a negativo i de 1 sobre z por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo i de z más i sobre z al
cuadrado más 1. Evaluando el límite de 1 sobre z, cuando z tiende a menos i, obtenemos la siguiente expresión. E elevada a la menos i por 1 sobre menos i por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a menos i de z más i sobre z al cuadrado más 1. Si le aplicamos la regla de L'Hospital, se tiene esta expresión. Entonces, al evaluar este límite, obtenemos que e elevado a la negativo i por 1 sobre negativo i por 1 sobre negativo 2i. Simplificando, obtenemos nuestro residuo, el cual es igual residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a menos i, es igual a menos e elevado a la menos i sobre 2. Procedemos a realizar el paso C, el cual nos dice que debemos evaluar la integral sobre contorno. Ya que hemos encontrado los residuos de la función dada, podemos también calcular la integral sobre contorno con los residuos antes encontrados. Para esto tenemos esta expresión que nos dice la integral sobre contorno de f de z diferencial de z es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos f de z sub k. Sustituimos en esta expresión los valores antes encontrados, obteniendo como resultado la integral sobre contorno de e elevado a la z sobre z al cubo más z diferencial de z es igual a 2pi por el residuo de f de z sub 0 igual a 0 más el residuo de f de z sub 0 igual a i más el residuo de f de z sub 0 igual a negativo i. Sustituimos la expresión con los residuos antes encontrados. Ahora resolvemos los paréntesis y reescribimos la expresión y obtenemos que la integral sobre contorno es igual a 2pi por 1 menos e elevado a la i sobre 2 menos e elevado a la negativo i sobre 2. Simplificando, obtenemos que esta integral sobre contorno es igual a 2pi por negativo 1 menos 1 elevado a la 2 sobre pi más 1, todo eso sobre 2 por negativo 1 elevado a la 1 sobre pi. Continuando ahora, aplicaremos la propiedad distributiva a esta expresión donde A es igual a 2pi, B es igual a 1 y C es igual a negativo 1 elevado a la 2 sobre pi menos 1, todo eso sobre 2 por negativo 1 elevado a la 1 sobre pi, obteniendo como resultado que esta integral sobre contorno es igual a 2pi por 1 más 2pi por menos 1 elevado a la 2 sobre pi menos 1, todo esto sobre 2 por menos 1 elevado a la 1 sobre pi. Simplificando, obtenemos como resultado que la integral sobre contorno e elevado a la z sobre z elevado al cubo más z diferencial de z es igual a 2 por negativo 1 elevado a la 1 sobre pi por pi menos 1 elevado a la 2 sobre pi por pi menos pi, todo eso sobre negativo 1 elevado a la 1 sobre pi por
y. Tenemos un resultado aproximado, el cual es 2,8884 y. Con esto finalizamos nuestro primer ejercicio. Ahora nos dirigimos a Software Grafana Alpha, en donde para comprobar nuestros residuos escribiremos en la entrada polos. Luego de esto, también escribiremos la función de la cual queremos ver los residuos y también los polos. En este caso, la función que vamos a comprobar es e elevado a la z sobre z al cubo más z. Para ello, nos dirigimos al icono de función exponencial, en este caso elevado a la z, y también al icono de potencia, donde escribiremos z elevada al cubo más z. Le damos a Enter. Como podemos ver, Grafana Alpha calcula tanto los polos como los residuos. Por ello, podemos comprobar que los residuos y polos obtenidos en este ejercicio anteriormente están correctos. También, Grafana Alpha grafica el polo como lo vemos aquí en pantalla. Ahora pasaremos a nuestro segundo ejercicio, el cual nos dice que f de z es igual a 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1 en 1. Primero procederemos a encontrar los polos de f de z, que es nuestro apartado A. Como podemos observar, esta función ya está factorizada en el denominador. Por tanto, podemos determinar los polos fácilmente. Se tienen dos polos de orden 1 y otro de orden 2, los cuales son z igual a -1, polo simple, y z es igual a 1, polo de orden 2. Ya que conocemos los polos de la función f de z, procederemos a calcular los residuos para z igual a -1 y z igual a 1. Para esto tenemos la siguiente expresión que ya conocemos. Para el polo de orden 2 tenemos que z es igual a 1 y m es igual a 2. Sustituyendo en la expresión antes mencionada, nos queda que el residuo f de z en z sub 0 igual a 1 es igual a 1 sobre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 1 de la derivada 2 menos 1 de z menos 1 al cuadrado por 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1. Simplificando, nos queda que 1 sobre 1 factorial por el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a 1 por la primera derivada de z menos 1 al cuadrado por 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1. Tenemos que el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a 1 de la primera derivada de 1 sobre z más 1 es igual a el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a 1 de menos 1 sobre z más 1 al cuadrado. Evaluando el límite por sustitución directa, se obtiene como resultado el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 1 y este es igual a -1/4. Para el segundo polo, z igual a -1, que es un polo simple,
Sabiendo que m es igual a 1, por ello no tenemos que derivar. Entonces, al sustituir en la expresión, se tiene que el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo 1 de z menos negativo 1 por 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1. Al simplificar z más 1, nos queda que el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a negativo 1 de 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Por ello, al evaluar el límite por sustitución directa, tenemos que el residuo f de z cuando z sub 0 es igual a negativo 1 es igual a 1/4. Ahora procederemos a realizar el tercer paso de este ejercicio, que es el apartado C, evaluar la integral sobre contorno. Utilizamos la misma expresión que antes mencionamos en el primer ejercicio. Al reescribirla, tenemos la integral sobre contorno 1 entre z menos 1 al cuadrado por z más 1 diferencial de z es igual a 2pi por el residuo f de z cuando z sub 0 es igual a negativo 1 más el residuo f de z cuando z sub 0 es igual a 1. Al sustituir estos residuos se obtiene esta expresión, lo cual tenemos como resultado exacto que la integral sobre contorno 1 entre z menos 1 al cuadrado por z más 1 diferencial de z es igual a 0 por el teorema de residuo de Cauchy. Con esto finalizamos nuestro segundo ejercicio. Para comprobar nuestro segundo ejercicio realizado, vamos a dirigirnos nuevamente a grafo alfa y en la entrada, como ya sabemos, debemos escribir polos y luego de ello escribir nuestra función, que en este caso es 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1. Para ello, elegimos la opción de fracción, escribimos 1 en el numerador y en el denominador nos vamos al icono de la potencia para escribir z menos 1 elevado al cuadrado, seguido de la multiplicación z más 1. Le damos a entrada y esperamos a que nos salgan nuestros polos y también el residuo. Como podemos ver, podemos comprobar que los residuos y los polos calculados anteriormente en este ejercicio están correctos. También podemos observar el gráfico. Ahora pasaremos a nuestro tercer ejercicio, el cual nos dice que f de z es igual a 1 sobre z al cubo más 1 al cuadrado en negativo 1. Ya sabemos que el primer paso es realizar nuestro apartado A, el cual es encontrar los polos de f de z. En este caso nos fijamos en el denominador y nos damos cuenta que lo podemos factorizar mediante la suma de cubos. Para ello tenemos la siguiente expresión, la cual es a al cubo más b al cubo es igual a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. En este caso utilizamos la suma, pero si fuera la diferencia del cubo, sería a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Entonces, al resolver esto, tenemos que z más 1 por z al cuadrado menos z más 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, lo que sigue es
la distribución de la potencia cuadrada. Y tenemos que z más 1 al cuadrado por z al cuadrado menos z más 1 al cuadrado. Vemos aquí que ya podemos notar el primer polo, que sería de orden 2, y sería z igual a negativo 1 del primer paréntesis. Pero tenemos que seguir factorizando el segundo paréntesis. Para ello, igualamos a 0, teniendo así que z al cuadrado menos z más 1 es igual a 0. Vamos a factorizar esta expresión mediante z igual a negativo b más la raíz del discriminante sobre 2 por a. En este caso, el discriminante ya sabemos que es b al cuadrado menos 4a por c dentro de la raíz. Vamos a sustituir estos valores que ya podemos ver en la ecuación, que sería que a es igual a 1, b es igual a negativo 1 y c es igual a 1. Al sustituirlo en la ecuación dada, tenemos que z es igual a menos 1 más o menos el discriminante, que sería la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1, entre 2 por 1. Esto nos resulta que z es igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 entre 2. Ya sabemos que si el discriminante nos da un número negativo, esta ecuación sería compleja. Entonces, vemos que z tendrá dos resultados complejos. El primero, z sub 2, que es igual a 1 entre 2 más la raíz cuadrada de 3 y entre 2, y que z sub 3 será a 1 medio menos la raíz cuadrada de 3 entre 2 por i. Calculando así todos nuestros polos, que son de orden 2, 3 polos de orden 2. El primero, z igual a negativo 1. El segundo, z igual a 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por i. Y z igual a 1 medio menos la raíz cuadrada de 3 entre 2 por i. Viendo así que el segundo y el tercer polo es el conjugado. El tercer polo es el conjugado del segundo polo. Entonces podemos reescribir nuestra función dada y tenemos que f de z será igual a 1 sobre z menos a al cuadrado por z menos b al cuadrado por z menos c al cuadrado. Habiendo encontrado todos nuestros polos, podemos ahora resolver ya en la expresión que conocemos y comenzamos con el polo de orden 2, z igual a, recordando que m en este caso es 2 y por ello el polo es de orden 2. Entonces tenemos que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a es igual a 1 sobre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a de la derivada a la 2 menos 1, que sería la primera derivada, de z menos a al cuadrado por 1 sobre z menos a al cuadrado por z menos b al cuadrado por z menos c al cuadrado. Sustituyendo ya, tenemos que, al simplificar, nos queda que 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a de la primera derivada de 1 sobre z menos b al cuadrado por z menos c al cuadrado. Vemos aquí que z menos a al cuadrado se simplificó en la expresión anterior. Por ello, al simplificar 1 entre 1 factorial, tenemos que es igual a 1. Por esto no lo escribimos. Y nos queda que el límite cuando z tiende a de la primera derivada
de 1 entre z menos b al cuadrado por z menos c al cuadrado. Esta expresión la debemos derivar. Derivando esta expresión, tenemos que el límite cuando z tiende a de menos 4z menos 2c menos 2b entre z al cuadrado menos z por c menos b por z más b por c. Todo esto elevado al cubo. Lo que nos queda es evaluar el límite y sabemos que lo hacemos con sustitución directa. Al realizarlo tenemos que negativo 4a menos 2c menos 2b entre a al cuadrado menos c por a menos b por a más b por c. Todo esto elevado al cubo. Como nos dimos cuenta, lo que hicimos es que sustituimos a z por a. Ahora bien, teniendo ya lo que es el límite, vamos a sustituir los valores de a, b y c, que sabemos que son los polos ya obtenidos. Entonces tenemos que a es igual a negativo 1, b es igual a 1 medio más la raíz cuadrada de 3 por i entre 2 y c es igual a 1 medio menos la raíz cuadrada de 3 por i entre 2. Al hacer esta sustitución, nos queda que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 2,90. Concluimos ya el primer residuo de esta función, pero para calcular el segundo y el tercer polo, nos vamos a dirigir a un software que le estaremos mostrando a continuación. Bien, ya estamos en el software matemático de Microsoft Mathematics, en donde vamos a comprobar el residuo que ya hemos obtenido de z igual a A y vamos a calcular los otros dos residuos faltantes, ya que sabemos calcularlos manualmente. En este ejercicio nos vamos a apoyar de este software para ahorrarnos la aritmética. Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestra función, que es 1 entre z menos a al cuadrado por z menos b al cuadrado por z menos c al cuadrado. Podemos observar que en este software, en la parte izquierda, tenemos una calculadora. En ella es que nos va a permitir poder escribir cada uno de lo que necesitamos para calcular. Entonces, iniciamos escribiendo nuestra función. Nos vamos a este icono que es de fracción y escribimos en el numerador 1 y en denominador escribimos z menos a al cuadrado. Ese es el icono del cuadrado por z menos b al cuadrado por z menos c también al cuadrado. Tenemos que ponerle un nombre para que este software vaya viendo qué queremos hacer. Para ello, para nombrar esta función, nos iremos a la calculadora y en este botón que dice Store nos va a permitir nombrarlo. En este caso lo nombraremos como f. Le damos a Enter y ya tenemos aquí nuestra función. Ahora tenemos que digitar los factores, que son los factores del denominador. Iniciamos con z menos a al cuadrado, escribimos z menos a al cuadrado y lo nombramos como factor 1. Y así haremos con los demás. Z menos b también al cuadrado, le damos a Store y lo nombramos como f2, factor 2. Y por último, z menos c al cuadrado y lo nombramos como
F3. Ya teniendo los factores, vamos ahora a calcular el primer residuo, que es con el factor z menos a al cuadrado. Para ello, debemos recordar la expresión que hemos estado utilizando, que es el teorema de residuo de un polo de orden m. Primero, lo primero que hacíamos en esta expresión es multiplicar la función por ese factor. En este caso, como ya tenemos en la hoja del cálculo nuestra función f, le damos aquí a la calculadora este icono que es de multiplicar, y como empezamos con el primer factor, sería el factor 1. Aquí vemos que la calculadora nos facilita esta operación. Ahora continuamos con la primera derivada. Vamos al icono de la primera derivada que está aquí arriba en cálculo. Entonces tenemos que buscar la primera derivada de esta expresión. Le damos 2 veces clic y aquí la tenemos. Le damos a Enter. Vemos que da 0. En este caso, esta derivada da 0, puesto que no pusimos que la derivada iba con respecto a z. Entonces debemos tener cuidado con esto. Ahora volvemos, pero quitamos a x por z. Entonces tenemos esta derivada. Ahora lo que continúa es buscar el límite. Para ello nos dirigimos a cálculo otra vez, seleccionamos límite, cambiamos la variable x por z, y cuando z tiende a nuestro primer factor, entonces abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de este seleccionamos la derivada ya calculada. Y le damos a Enter. Como podemos ver, aquí está el límite de z cuando tiende a. Ya teniendo todo esto, lo que nos falta es el residuo. Este sería ya el residuo. Lo vamos a nombrar como el residuo 1. Al nombrarlo, ya podemos poner R1 y este software entiende que es a esta expresión que nos estamos dirigiendo. Para que nos dé valores, debemos ingresar los polos que ya hemos buscado. Negativo 1, que es el primero, lo nombramos como A. También sabemos que B y C, B es un medio más la raíz cuadrada de 3. Nos vamos aquí al icono de raíz de 3 sobre 2. Vemos que tanto el polo 2 como el 3 pertenecen a los números complejos. Entonces debemos cambiar nuestra calculadora y ponerlo como número complejo para que la pueda leer de manera correcta. Y a esto lo nombramos como B. Y hacemos lo mismo con C, sabiendo que C es el conjugado de B. Entonces escribimos otra vez un medio menos raíz cuadrada de 3 entre 2 por I. Y a esta la nombramos en el icono Store como C. Ya habiendo puesto cada uno de los polos, podemos ingresar R1, que es nuestro residuo, y ahora lo va a calcular. Y como podemos darnos cuenta, el residuo 1 aquí en este software es igual a 2/9, que corresponde con lo que ya hemos calculado manualmente. Ahora pasaremos a hacer lo mismo, pero con los otros dos polos.
Entonces recordamos que el primer paso es multiplicar nuestra función por el siguiente factor, que en este caso sería el factor 2. F en mayúscula. Debemos escribirlo tal cual como lo introducimos. Y aquí tenemos el resultado. Ahora pasaremos a buscar la derivada, la primera derivada. Quitamos a X, ponemos a Z y seleccionamos entre los corchetes esta expresión. Le damos 2 veces clic, Enter. Aquí está la primera derivada. Continúa esto, lo que tenemos que buscar el límite en el apartado cálculo. Otra vez quitamos a Z y ponemos cuando tiende al segundo polo, que es B. Abrimos y cerramos corchete, paréntesis, y seleccionamos el resultado de nuestra primera derivada. Le damos Enter. Y aquí tenemos el límite. Este ya sería el residuo número 2. Entonces lo seleccionamos para nombrarlo como residuo 2. Ya el software sabe que con residuo 2 nos referimos a esto. Ya nos saltamos el paso de poner los factores, el poner los polos, porque ya lo hemos hecho. Solamente, como queremos calcular el segundo residuo, le damos a R mayúscula 2 y vemos aquí el resultado de nuestro segundo residuo. Ahora solo nos queda el otro polo, que hacemos lo mismo. Primero multiplicamos la función por el factor 3. Aquí está la multiplicación. Continúa esto, buscamos la primera derivada, quitamos a X, ponemos a Z y seleccionamos el resultado ya obtenido anteriormente. Le damos a Enter. Este es el resultado de la primera derivada. Y por último, calculamos el límite cuando tiende a C. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de ellos vamos a seleccionar el resultado de la primera derivada. Le damos a Enter y vemos aquí este resultado que es nuestro tercer residuo. Ya sabemos que debemos nombrarlo. Para esto lo seleccionamos 2 veces, nos vamos a ir con los gestores y lo nombramos como residuo 3. Solo nos queda calcular el residuo 3 y vemos que el residuo 3 es este. Aquí vemos el valor exacto y también vemos el valor en decimal. Calculando todo esto, hemos visto cómo este software nos ayuda para calcular los residuos. Pero todavía hay un paso que debemos hacer y es que después de calcular los residuos podemos utilizar el teorema de residuo de Cauchy para evaluar una integral sobre contorno y es multiplicando 2pi por la sumatoria de cada uno de los residuos. Esto también lo podemos calcular aquí porque ya tenemos los residuos hechos. Ya para finalizar, lo que debemos hacer es introducir en la entrada nuestro residuo ya calculado, R1 más R2 más R3. Le damos Enter y vemos que la suma nos da 0. Ya nos podemos saltar el paso de multiplicar 2pi, porque 2pi por 0 daría 0. Pero para enseñarlo cómo hacerlo en este software, lo haremos. Entonces, escribimos 2 y le damos al signo de multiplicar. Tenemos que escribir el pi, otra vez al signo de multiplicar. Y signo de multiplicar,
y entre paréntesis la sumatoria de todos los residuos. R1 más R2 más R3, cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y comprobamos que esta integral sobre el contorno de nuestra función es igual a 0. Para nuestro cuarto ejercicio tenemos que f de z es igual a 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z en 0. Para empezar, buscaremos los polos de esta función, que es nuestro apartado A. Como se puede evidenciar, en el denominador está factorizado. Por tanto, se puede decir que la función presenta dos polos simples y un polo de orden 3. Los polos simples son z igual a 1 medio y z igual a 2, mientras que el polo de orden 3 es igual a z igual a 0. Para el paso 2, que es nuestro apartado B, debemos calcular los residuos de los polos. Empezaremos con el polo de orden 3, z igual a 0, donde m es igual a 3, en este caso por el índice. Al sustituir en la expresión se tiene que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 0, es igual a 1 sobre 3 menos 1 factorial por el límite de z cuando z sub 0 es igual a 0 de la derivada a la 3 menos 1 de z menos 0 al cubo por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Al simplificar, tenemos que 1 sobre 2 factorial por el límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 0 de la segunda derivada de z al cubo por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Simplificando, tenemos que 1 medio por el límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 0 de la segunda derivada de 1 más z a la sexta sobre 2z al cuadrado menos 5z más 2. Calculando la segunda derivada obtenemos la siguiente expresión, la cual ahora procederemos a evaluar el límite por sustitución directa, cuando z tiende a z sub 0 igual a 0, donde obtenemos que el límite es igual a 21 cuartos, lo cual estará multiplicándose con la fracción de 1 medio. Al realizar esta multiplicación, nos da como resultado que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 0 es igual a 21 octavos. Para el polo simple, z es igual a 1 medio, donde m es igual a 1. Al sustituirlo en la expresión, tenemos que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 1 medio es igual al límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 1 medio de z menos 1 medio por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Al simplificar nos queda que el límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 1 medio de z menos 1 medio por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z
Simplificando, tenemos la siguiente expresión. Ahora, factorizando, tenemos que el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 1/2 de 1 más z a la sexta por 2z menos 1 sobre 2z al cubo por 2z al cuadrado menos 5z más 2. Simplificando esta expresión, nos queda que el límite cuando z tiende a z sub 0 igual a 1/2 de z a la sexta más 1 entre 2z a la 4 menos 4z al cubo. Por último, a evaluar el límite en z igual a 1/2, se obtiene que el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 1/2 es igual a negativo 65 sobre 24, calculando así nuestro segundo polo. Ahora pasaremos a nuestro tercer polo, el cual es para el polo simple z igual a 2, donde m es igual a 1. Se tiene que el residuo de f de z sub 0 igual a 2 es igual al límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 2 de z menos 2 por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Al simplificarla, tenemos que el límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 2 de z menos 2 por 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Simplificando otra vez, tenemos que el límite de z cuando tiene a z sub 0 igual a 2 de negativo 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z. Multiplicando el denominador, tenemos que el límite de z cuando tiende a z sub 0 igual a 2 de negativo 1 más z a la sexta sobre z al cubo menos 2z a la 4. Y a evaluarlo, el límite obtenemos como resultado el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 2 es igual a 65 sobre 24. Para el tercer y último paso, tenemos nuestro apartado C, el cual nos pide evaluar la integral sobre contorno. Para ello, estaremos utilizando el teorema de residuo de Cauchy que ya conocemos, en donde tenemos que la integral sobre contorno de 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z diferencial de z es igual a 2pi por el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 0 más el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 1/2 más el residuo de f de z cuando z sub 0 es igual a 2. Al resolver esta suma y multiplicación por 2pi, tenemos que la integral sobre el contorno de C de 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z diferencial de z es igual a 21pi sobre 4. Siendo este nuestro último ejercicio, con lo cual hemos realizado cada uno de los ejercicios propuestos. Ahora, para todos aquellos que están viendo este video, les muestro estos 3 ejercicios para que comprueben qué tanto han aprendido con este video. Para nuestro cuarto y último ejercicio también nos dirigimos al software Profan Alpha,
para verificar que los resultados obtenidos estén correctos. Ya sabemos, siguiendo los pasos que hemos dicho anteriormente, escribimos polos continuamente de nuestra función. En este caso es 1 más z a la sexta sobre z al cubo por 1 menos 2z por 2 menos z. Al escribirlo le damos enter y podemos comprobar que tanto nuestro polo como los residuos obtenidos anteriormente están correctos. En síntesis, hemos trabajado diversos tópicos y es pertinente establecer algunas ideas centrales, las cuales son, en primer lugar, podemos encontrar el residuo cuando z sub 0 es un polo de una función f de z sin la necesidad de desarrollar la función f de z en una serie de Lorentz en z sub 0. También se debe encontrar el residuo para cada polo de la función f de z. Y por último, se pueden evaluar integrales sobre contornos mediante el teorema del residuo de Cauchy. Los recursos utilizados en este proyecto son los siguientes: PowerPoint, Grafana Alpha, Zoom y para editar, VN Editor. La bibliografía de este proyecto fue del libro Primer Curso de Funciones Complejas de Jameson 2011 y también del libro Complex Analysis de John Howe 2017. Para concluir, tenemos esta frase motivadora, la cual dice: siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseña. Dicha por José Ortega y Gasset. Como futuros docentes, es importante guiar el conocimiento de nuestros futuros estudiantes, pero siempre manteniendo y propiciando que estos sean autónomos y no se conformen con lo que le enseñamos, sino también que se interesen por indagar más e investigar por ellos mismos. Esto ha sido todo de mi parte. Se despide Shading Rosario. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.